Bueno, buenas tardes. Estamos retomando un ciclo de talleres de trabajo que hemos iniciado en Consejo Profesional de Ciencias Económicas referido a la liquidación de fondos. En la primera etapa se hizo una exposición de características teóricas que está en la página del Consejo para que pueda ser consultado por los asistentes, junto con un ejercicio práctico que se va a desarrollar en este momento, o sea, en esta reunión, y que fue también subido a la página para invitar a los participantes a que intenten hacer un proyecto y lo comparen con el que vamos a ver ahora. Bueno, reitero que las expositoras son la doctora Alicia Irene Kurlak y Fabiana Paula Pérez. Alicia Irene Kurlak es contadora pública, licenciada en Administración de Empresas, con posgrados en Sistema de Información en UBA, Sindicatura Concursal, y máster y evaluación de proyectos de inversión en IPA. También ejerció actividades docentes como posgrado en Sindicatura Concursal en UBA, auxiliar del Seminario de Sindicatura Concursal en UBA en carrera de grado, profesora de práctica profesional judicial de UBA, y cursos de posgrado de Sindicatura Concursal en las universidades del Noreste, de Salta y de Entre Ríos. También docente de maestría de Derecho Empresario de UCES. Y en la actividad laboral se desarrolló o se desempeñó en una serie de actividades profesionales, de estudio propio y en el ejercicio de la sindicatura y asesoramiento de empresas concursadas. La doctora Fabiana Paula Pérez es contadora pública, licenciada en Administración de Empresas, especialista en sindicatura concursal en la UBA, síndico clase A, y se dedica a asesoramiento de empresas en crisis, además de actividades de docente de posgrado en la Universidad de Entre Ríos, en la Universidad de Comahue y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, en cursos de verificación de créditos. También en la carrera de posgrado, en la carrera de grado como ayudante de cursos de adaptación profesional y seminario de integración y aplicación. Bueno, empiezan a desarrollar este caso práctico las doctoras. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos a este segundo encuentro. Y bueno, este va a ser un encuentro evidentemente práctico. Tenemos un caso que lo hemos preparado especialmente para este taller. Así que ustedes deberían tener ya el enunciado. Lo vamos a repasar así en conjunto, y a continuación lo vamos a ir resolviendo paso por paso, como en general se resuelven los proyectos de distribución, y lo vamos a ir haciendo en forma escalonada para que sea didáctico, para que se pueda comprender y para que a medida que se va avanzando, todos los pasos que se van tomando queden claros por qué se distribuyó de la manera que se distribuyó. Vamos a remitir en algunos casos a conceptos teóricos que ya hemos desarrollado en el primer encuentro para justificar el planteo de solución que estamos proponiendo. Bueno, esta es una empresa que quebró y tenemos estos bienes que fueron subgastados. Hay un inmueble de oficina que está en Cava, hay un inmueble de planta en la provincia de Buenos Aires, hay maquinaria en la oficina, hay maquinaria, mercadería y materia prima, y hay 2 rodados. En cada uno de estos casos hacemos la aclaración que el inmueble de la oficina está hipotecado, la maquinaria de la oficina es asiento de privilegio de los laborales de la oficina, las maquinarias, la materia prima y la mercadería en la planta es asiento de privilegio de los acreedores laborales de la planta, y los rodados tenemos uno que está prendado y el otro que no está prendado.
Tenemos otros activos que a veces nos olvidamos que también pueden generar ingresos de fondo, que es efectivo incautado en la clausura. Nunca ocurrió esto de que un síndico llegue a clausurar y encuentre dinero en efectivo, pero bueno, no tenemos que dejar de considerarlo. Y fondos que ingresaron por la gestión de cobranza. Ustedes saben que parte de la tarea de la sindicatura es promover todos los juicios y todas las gestiones judiciales y extrajudiciales para poder cobrar aquellos créditos que tenía pendiente el ente para cobrar. Esto es respecto de los activos. Acá vemos que el inmueble de planta y los otros activos no son asiento de privilegio especial. Bueno, tanto insistimos en la clase, en el encuentro anterior, respecto de los gastos. Acá estamos mostrando cuáles son los gastos los que se tuvo que incurrir para el remate. Entonces, en cada caso se establece el bien que se liquidó y el gasto que generó esta liquidación, o puede ser también gastos relacionados con el propio bien. Básicamente los englobamos como gastos de remate, y ahí podemos tener la exhibición, la comisión, digamos, hay distintos conceptos que pueden integrarse como gastos de remate, y por separado ponemos los edictos. En algunos casos, cuando se liquidan bienes en su conjunto, se publica un solo edicto. Entonces, el gasto de ese edicto hay que atribuirlo. ¿Cuánto se atribuye a cada tipo de bien? En general, la atribución se hace en proporción a lo que se obtuvo de cada uno de los bienes. Y acá otra vez los gastos de conservación, custodia y administración, que son todas estas contrataciones que propone la sindicatura. Y también en este caso podemos tener gastos concurrentes, es decir, por ejemplo, la vigilancia en la planta cuida no solamente la planta, sino que también la mercadería. Entonces también hay que ver cómo se atribuyen estos gastos a cada uno de los bienes. En el caso de los seguros y las cocheras de los rodados, acá lo estamos separando entre el rodado A y el rodado B, porque, como dije en la primer filmina, uno de los rodados está prendado. Acá, bueno, tendríamos la primera aproximación a lo que serían gastos del concurso, y después veremos si concurren o si son prededucibles por el 244 o por el 240. Estos son los pasivos. Entonces, en estas filminas anteriores vimos los activos y los gastos prededucibles. Ahora vamos a ver quiénes son los que tienen derecho de cobro. Entonces tenemos laborales de la oficina. Vamos a ver que tenemos separados los laborales de planta y los laborales de oficina. La ley sobre este tema dice que los bienes que son asiento de privilegio de los laborales es sobre la dependencia donde ejercieron su trabajo. Al respecto vamos a hacer en el ejercicio alguna aclaración, porque tenemos la idea de que no es equitativo si es exactamente así, pero ya vamos a volver sobre ese tema. Tenemos acá el pasivo que corresponde a cada uno de los laborales, es el señor A, el B, el C, que son los laborales de la oficina, y tienen capital verificado, y tienen intereses que exceden de los 2 años, también reconocidos. Y de la misma manera los laborales de planta, que son 2, el señor D y el señor E, que también tienen capital y tienen intereses. En el punto C tenemos las deudas relativas al inmueble de la oficina, y acá vemos que hay, por un lado, un acreedor hipotecario que tiene
intereses anteriores, el capital y los intereses posteriores. Estos tres conceptos tienen que estar discriminados de esta manera porque se atienden, se cancelan en este orden. Entonces es importante tener discriminado del pasivo que corresponde a cada uno de los conceptos. Y además hay un acreedor por expensas de este inmueble que tiene verificado en la quiebra un importe y tiene generados con posterioridad a la quiebra otro importe. También acá hacemos referencia a algo que ya dijimos desde la parte teórica, el tratamiento que se da a uno y a otro. Siguen los pasivos, porque claramente estamos ante una situación de quiebra en donde, claro, los activos tienen que ser menores a los pasivos, porque si no, no tendríamos todas estas complejidades. Bueno, hay deudas que están relacionadas directamente con la planta, que tenemos Edesur, ARBA, el impuesto inmobiliario, también con los dos conceptos, lo que se verificó en la quiebra y lo que se generó o devengó con posterioridad. Y a la Municipalidad de Campana, que tiene una tasa que también tiene los dos conceptos, verificado en la quiebra y con posteriores a la declaración de quiebra. Y en los rodados, de la misma manera, tenemos un acreedor prendario, también en este caso discriminamos los intereses anteriores, el capital y los posteriores, y deudas por patente que tenemos en el caso, en un rodado que son posteriores a la quiebra, y en el otro rodado, que también los distinguimos porque uno está prendado, el A está prendado, y las otras prendas posteriores. Las deudas impositivas, comerciales y financieras, tenemos AFIP, deuda por cargas sociales, donde también distinguimos capital de intereses, ¿no? Los distintos privilegios que le caben. Un acreedor quirografario, que es el Banco Nuevo, otro que es la Casa 1, un proveedor comercial y Juan y José, que también es un proveedor comercial, que tenemos una porción verificada con ya reconocimiento firme y otra parte del crédito que se reconoció en un incidente. Hasta acá sería un poco, hasta acá es el enunciado, y me parece importante resaltar que ya solo del enunciado vemos la necesidad de tener, de llevar una adecuada administración, ¿no es cierto?, no solo de los fondos, sino de los gastos, bien identificados a qué gasto corresponde a cada tipo de bien, y acá, bueno, vemos también la tarea fundamental del síndico relacionado con la distribución. Ya empieza, a nuestro criterio, Alicia creo que lo va a compartir, empieza con la verificación, ¿sí? Porque es ahí donde tenemos el primer contacto con los acreedores con privilegios. Entonces es importante que, bueno, el acreedor pide, el síndico se expide respecto de la procedencia y tenemos una resolución del artículo 36. Pero ya es importante que si empezamos a perfilar, acá es una simplificación, ¿no es cierto?, del ejercicio, pero si hay muchos acreedores, nosotros ya preparar y tener planillas de trabajo que nos permitan distribuir luego rápidamente y tener bien en claro qué conceptos se reclamaron, qué privilegios se les fueron asignando, para que después el proyecto de distribución, pues recordemos que una vez que se liquida, tenemos solo 10 días para presentar el proyecto. Entonces esto requiere de una adecuada preparación con antelación y bueno, con papeles de trabajo adecuados. Sí, en algunos casos en que hay muchos bienes y son muchos acreedores, hasta es necesario llevar una contabilidad, llevar un registro, porque no sé si recuerdan una de las filminas que pusimos en el
en el primer encuentro, van ingresando fondos y esos fondos se van invirtiendo y van generando accesorios. Entonces llega un momento en que todo ese dinero que tenemos en la misma cuenta, el dinero es fungible, con lo cual la atribución a quién le corresponde cada peso, cada peso que ingresó a la quiebra, tiene que estar llevado de manera muy prolija. En algunos casos hasta es necesario llevar una contabilidad. Bueno, acá vamos a empezar a resolver el ejercicio con el planteo que hicimos. Nosotros lo proponemos a los efectos del taller, pero entendemos que es la mejor manera la distribución vertical de los fondos, ¿no? O sea, que las planillas estén en vertical, porque entendemos que es la mejor manera que podemos explicar cómo se distribuyen los fondos. Entonces, bueno, el abordaje, sí. Perdón, el abordaje que estamos proponiendo es ir viendo bien por bien, es decir, cada uno de los bienes, y empezamos con los bienes que son asiento de privilegio. Esta es una metodología que sugerimos, que nos parece que es la más ordenada, y nos va a ir permitiendo ver de qué manera se va cancelando cada uno de los acreedores. Acá, como es una simplificación, porque la solución la estamos dando sucesivamente para cada uno de los bienes, esta información hay que tenerla disponible. Nosotros la ponemos ahora a disposición como metodología para la resolución del ejercicio, pero no crean que es tan fácil tenerla así disponible si uno previamente no tomó los recaudos de tener o la contabilidad o las planillas, como dice Fabiana, pero de alguna manera esta información tiene que llegar a estar fácilmente accesible para poder hacer esta atribución de fondos a cada uno de los acreedores. Exacto. Sobre todo porque derraman, ¿no es cierto? Vamos a ver que en este caso no, pero acá pueden derramarse fondos hacia abajo. Alicia se olvidó de dar el ejemplo de las copas, que es muy ilustrativo. Bueno, lo doy ahora, ya que me das pie. A mí me gusta, alguno que haya estado en alguna clase, ya lo debe saber, yo tengo un ejemplo, un gráfico, que es cuando se hace una torre con copas, se van poniendo copas de abajo y se ponen encima, hasta que hay una arriba de todo. Bueno, ¿cómo es ese derrame? La copa es el acreedor. La lleno, vamos a decir, con champán, que queda muy, muy bien, la lleno con champán, y cuando está llena, es decir, cuando ese acreedor cobró todo, el champán que desborda, o los fondos que exceden, se derraman hacia abajo. ¿Y quién los recibe? Los recibe el nivel de acreedores que está en el nivel inmediato inferior. Solamente cuando ellos cobran todo, es decir, esas copas se llenan, se derrama para abajo y es quien sigue. Acá podemos tener dos situaciones: que exceda en los fondos y que el acreedor o los acreedores cobren todo, o que falte, con lo cual eso que falta en algún momento puede ir a juntarse con otros acreedores de la misma condición y del mismo privilegio. Bueno, dicho lo de las copas, Fabi. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. En este caso estamos distribuyendo fondos a valor nominal, porque todo lo relacionado con los acrecidos lo vamos a ver en la última reunión, así aprovechamos también para vender la última y para que nos sigan, ¿sí? Entonces acá estamos a valor nominal, y bueno, vamos a empezar a pagar a los acreedores relacionados con el inmueble de oficina que estaba localizado en Cava. Como vimos en la reunión anterior, los créditos prededucibles del 244 desplazan a la hipoteca y desplazan a las expensas, ¿sí? Que vinieron a verificar. Entonces, primero vamos a pagar los gastos de remate, la publicación de los edictos, y acá vamos a hacer una salvedad. Puede ser que cuando nosotros vayamos al banco, al momento de hacer la distribución,
supongamos que hubiéramos liquidado este único bien, los 2 millones de pesos ya no estén. ¿Por qué? Porque los gastos de remate, por lo general, son retenidos, si los eroga el martillero, son retenidos si procede a depositar el saldo descontado de los gastos. O no, o deposita el total, pero el martillero rápidamente va a pedir el reintegro de esos gastos. Y como estos gastos no requieren de verificación, sino que tienen que simplemente estar debidamente autorizados y debidamente acreditados, no necesita esperar, sigamos con el ejemplo del martillero, a que se disponga el pago del dividendo, sino que puede percibirlo una vez que resultan exigibles. En este caso, entonces, ahí volvemos sobre el tema de la administración. Vamos a ver que vamos a tener en nuestro informe, vamos a tener que ir en paralelo, vamos a tener una suerte no solo de valor nominal, sino una suerte de proyecto económico, pero después vamos a tener que hacer las correspondientes conciliaciones con el financiero. Porque es probable que el juez o los terceros cuando vayan al banco no vean que están los 2 millones. Por ahí está 1.980.000. Entonces tenemos que informar en este informe, valga la redundancia, en el informe final, que por ejemplo, los gastos de remate ya han sido atendidos, ¿no? Y ahí empezamos a explicar esta diferencia entre los fondos que hay en el expediente y los fondos que estamos distribuyendo. En este caso, vemos que la deuda generada por ABL, post quiebra, desplaza también a la hipoteca, porque esto ha quedado categorizado como un crédito prededucible, y se relaciona directamente con el bien que es asiento de privilegio. También aparecen acá, como ya lo comentamos en la clase anterior, las expensas post quiebra, ¿sí? Que en este caso sí, lo que tenemos en cuenta es el devengamiento o el nacimiento. Entonces, estas expensas se generaron con posterioridad a la declaración de quiebra, por lo tanto, pueden desplazar al hipotecario. El otro concepto es la tasa de justicia. La tasa de justicia, voy a tomar los dos conceptos juntos, así los desarrollo de una vez. La tasa de justicia y la reserva de honorarios tienen la misma base, ¿sí? Que es el producido de los bienes. En la reunión siguiente vamos a ver cómo se puede incrementar la base, pero los efectos de esta, entonces insisto, la importancia. La base no va a ser el 1.980.000 que está depositado en el expediente. La base siempre va a ser el producido sin tener en cuenta los gastos que ha generado la liquidación. Descartamos la comisión porque la comisión del martillero es aparte. Y la descartamos en el proyecto porque en realidad fue atendida por un tercero y obviamente la tenemos que descartar de la base de la tasa de justicia y de los honorarios. Entonces acá tiene que quedar claro que esta reserva es sobre el producido sin descuentos de gastos. Y acá... También podría ser que las expensas post quiebra el juzgado haya autorizado que se vayan pagando. Ustedes saben que las expensas que se pagan con mora son muy gravosas, en general tienen intereses muy gravosos, y si hay fondos, si el monto se justifica, si sabemos que para la prorrata alcanza, se puede pedir autorización al juez. Entonces, de la misma manera que los gastos del remate ya estarían cancelados y esos fondos no estarían en el banco, de la misma manera podría ser que las expensas post quiebra tampoco estén. Sin embargo, en este proyecto de distribución a valor nominal sí tienen que aparecer de la misma manera que aparece el producido del bien a su valor nominal. Y se ajusta con la presentación de un proyecto equivalente financiero, en donde queda claro la rendición de cuentas que los fondos que están en el banco arrancan con el producido del bien neto de los gastos que ya se atendieron. Bueno, en este caso vamos a hacer la reserva de IVA, la que se hace siempre sobre los honorarios, y entonces acá es importante, y no vamos a volver sobre este tema porque en el 240 es lo mismo, que vamos a tener una situación, y así quedó discriminado y ese fue el sentido, discriminado en el enunciado. Las expensas que gozan del privilegio del 241 inciso 4
son aquellas donde el consorcio vino a verificar. Se presentó en la intempestiva, se presentó a través de incidentes, se presentó tardía, no importa, pero vino el consorcio y ejerció ese derecho en la quiebra, ¿sí? Que nosotros no podemos, como dijimos antes, no lo podemos suplir. Supongamos que sabemos que hay expensas, porque es un inmueble de oficina, pero si no viene a verificar, no va a tener deuda reconocida en el concurso. Eso no implica que una vez que se decretó la quiebra y estas expensas se sigan devengando, que el síndico, no hace falta que en este caso que por lo posterior venga el consorcio, el síndico deberá hacer la reserva correspondiente, porque es un concepto que debe ser atendido dentro del marco de la quiebra. Porque también nos cabe esa responsabilidad. Pasa lo mismo con el ABL. Puede ser que el gobierno de la ciudad no venga, pero eso no importa, eso no tendrá verificado crédito, no tendrá crédito a cobrar dentro del privilegio especial, pero sí tenemos que establecer si existe la deuda, la que tenemos que atender nosotros como síndicos dentro del 244 o dentro del 240. Y ahí tenemos que desplegar, y ya la dejo a Alicia, tenemos que desplegar toda una tarea a los efectos de determinar qué deudas pesan sobre los bienes a partir de la declaración de quiebra. Después veremos si viene a cobrar o no, pero la reserva hay que hacerla. Normalmente lo que pasa es que el síndico tiene que peticionar por oficio, requerir estos gastos, es decir, dirigirse por oficio al consorcio, dirigirse por oficio a rentas de la ciudad, y lo que en general pasa es que tanto uno como otro lo que hacen es tiran todo el choclo de deuda sin discriminar cuál es anterior a la quiebra y cuál es posterior. Bueno, que hayan contestado el oficio con el total de la deuda no significa que esto sustituye el proceso de verificación. Lo único que nosotros tenemos que tomar, y sí ser prudentes, es todo lo que se haya devengado con posterioridad a la quiebra. Lo anterior sí o sí tiene que ser verificado. Entonces, bueno, acá también, entonces es muy importante establecer, bueno, en este caso era sencillo, pero en virtud de cada uno de los bienes, vamos a tener gastos que se van a hacer efectivos, sabemos cuánto salen, tenemos un comprobante del gasto que se hizo. Pero hay otros que vamos a tener que formular reservas, ¿sí? Por ejemplo, los honorarios es reserva. ¿Por qué? Porque nosotros por un criterio de prudencia, reservamos el 12%, pero eso no importa que nuestra regulación o la regulación de los funcionarios que corresponda hacer acá sea del 12%. Pueden quedar firmes por el 10%, pueden quedar firmes por el 8%, pero nosotros tenemos, como acá estamos sacando una suerte tenemos una foto al momento de la distribución, lo que estamos haciendo es consolidar, no diría derechos, porque si supongamos ABL nunca viene a cobrar los 50.000 pesos, bueno, será un problema de ABL, o quizás nosotros podríamos instar el pago, es materia es otra cuestión, es otro criterio. Pero lo cierto es que el concepto tiene que tener un impacto, tiene que estar reflejado. ¿Por qué? Porque lo que no nos puede pasar es que una vez que ya le pagamos, no sé, al hipotecario, venga AGIP y diga, pero yo tenía derecho a cobrar, etc. Entonces, ¿cómo evitamos que se nos impute alguna responsabilidad por el no pago de impuestos? Es a través de las reservas. Es la única manera que tenemos. Bueno, llegamos a un saldo a distribuir y vamos a proceder a pagar a la hipoteca. Como vimos en la reunión anterior, lo que primero vamos a cancelar son los intereses anteriores, en este caso no consignamos costas, pero bueno, también salían las costas. El capital, que vemos que también lo pagamos de manera íntegra, hasta que llegamos a los intereses posteriores, que aquí tenemos que liquidar un dividendo porque los fondos no alcanzan. Entonces vemos, como dije antes, que nos queda un insatisfecho, y este insatisfecho se pierde. Ya agotó el acreedor especial el asiento de su privilegio, con lo cual ya en este caso no concurre, como hubiera sucedido si parte del capital hubiera quedado insatisfecho junto con los quirografos. Bueno, como vemos, en este caso
0 como remanente de oficina, así que aquí no operó el derrame de copas que vimos al inicio. Vamos entonces ahora a distribuir el inmueble de planta. En este caso no tenía hipoteca, no me voy a adelantar. Voy a primero ver las reservas. Bueno, acá también tenemos artículo 244, con la misma idea que la que planteamos anterior. Tenemos el gasto de remate, la publicación, no voy a abundar sobre esta cuestión porque ya lo hemos visto. ¿Y por qué tenemos 244? Porque en el caso de la planta, vinieron a verificar ARBA y la Municipalidad de Campana, bueno, está ubicado en la provincia de Buenos Aires, el inmueble, por impuestos o tasas que recaen sobre el bien. Entonces acá aparece el privilegio especial del inciso 3. Por las dudas, creo que no me estoy equivocando, pero tienen, si mal no recuerdo, creo que es el inciso 3. Entonces, en este caso, logramos pagar todo el capital de esta deuda, con lo cual acá generamos un primer remanente que lo vamos a sumar con los asientos que no son asiento de privilegio especial. Misma consideración que hicimos antes. Aparece el 241 inciso 3 porque el acreedor ejerció su derecho, ¿sí? Y en el caso de que no lo hubiera hecho, bueno, tendríamos que, sí vamos a tener el gasto por, acá hago una aclaración. Si no vino ARBA a verificar, en realidad acá no tenemos 244, porque no tenemos privilegio especial. Concurriría todo, iría, ¿sí? Pasaría el privilegio general, y en realidad ARBA y la municipalidad aparecerían con su reserva en el artículo 240. Entonces es importante que aparece el 244 si yo tengo un privilegio especial reconocido en el expediente. Si no tengo ese privilegio especial, no es que el impuesto mantiene su preferencia, es un crédito deducible, pero no por el 244, sí por el 240. Acá, como dije, los 8 millones se van a adicionar a los fondos que no son asiento de privilegio especial. Como dijo Alicia en la introducción, estamos apegándonos a la norma. Y por eso estamos haciendo, en este caso, estamos distinguiendo si se trata de maquinaria de oficina o de la planta. ¿Por qué? Porque tenemos acreedores laborales, vamos a llamarlos, no sé, podrían ser los A, B y C, eran los administrativos, y vamos a tener acreedores laborales que estaban en la planta. Entonces, bueno, este es como dijimos, es un ejercicio académico. En la práctica, Alicia va a estar conmigo, esto no sucede. Nosotros en la práctica tenemos una posición diferente y hasta ahora no hemos tenido objeciones de los tribunales. Nosotros creemos que si nosotros nos atenemos a la ley y distribuimos con privilegio especial en forma discriminada según el laboral donde ejercía su trabajo, estamos en una inequidad total, porque en general las mercaderías, las maquinarias están preferentemente en las plantas, y en las oficinas lo único que hay son archivos, muebles y algunas computadoras que prácticamente carecen de valor. Entonces, como hay un principio de la ley, que es tratar de la misma manera a los acreedores que son de la misma categoría, nosotros entendemos que esta distinción no es equitativa y atenta contra ese principio. Entonces, en general, tomamos
todos los bienes, ya sean de plantas, de las distintas plantas, de las distintas oficinas, y todos los acreedores laborales, y asignamos el proyecto de distribución sin ninguna distinción. Como dijo Fabiana, en este caso lo hacemos por separado, porque así dice la ley, y además por es una manera de también agregarle alguna complejidad y alguna situación adicional para ilustrar más este ejemplo de distribución de fondos. Pero tengan en cuenta que es muy probable que la mejor manera de hacerlo sea sin esta distinción. Claro, acá lo que nosotros tendríamos acá es, sumaríamos a la maquinaria de oficina la materia prima de las plantas, bueno, todo el asiento del especial, y le pagaríamos a todos los laborales ahora, en este momento. Porque bueno, vemos acá que la maquinaria de oficina, voy a avanzar porque es simple, acá que pagamos, no llegamos, esto va pro rata, acá tenemos la pro rata, vemos como cada uno de los acreedores concurren en función del quantum de su crédito. Acá no es, la prorrata no es dividir, no es tomar la cantidad de acreedores, sino la prorrata se hace en función de su crédito, no en la cantidad de acreedores. Y tenemos un insatisfecho. Este insatisfecho ya sabemos, ya lo vimos en la reunión anterior, que pasa al 246, inciso 1. Bueno, acá probamos lo que acabamos de decir antes. Acá vemos cómo en realidad el laboral de la planta cobra todo, mientras que el empleado de la oficina tiene un insatisfecho. Y si bien tiene la doble protección, bueno, no es lo mismo porque tendríamos que ver la incidencia del 240, bueno, etcétera, ¿no? Los gastos que tenemos que en realidad desplazan al privilegio general. En este caso vamos a ver que el gasto de la planta, el gasto de vigilancia de la planta era superior, no eran 28.000 pesos, pero como ya anticipamos un poco al ver el enunciado, lo que tenemos que hacer es apropiar ese gasto a cada uno de los bienes que se aplicó la vigilancia. Entonces, no solo vigilaba la planta, sino que por defecto vigilaba todo lo que estaba dentro, entre ellas la materia prima y las mercaderías. Entonces tenemos que asignar siempre, la asignación es simple porque es en función del producido. Esa va a ser la única pauta para que es en realidad, que a nuestro criterio es la mejor. Y no solo la mejor, sino la más simple. También va a pasar si hubiera habido, bueno, la publicación de edictos tendrá su asignación, etc. En este caso, este remanente se une a los fondos también que no son asiento de privilegio especial. Vamos a pagar ahora el crédito, la prenda. Igual es el mismo mecanismo que para el caso de la hipoteca. Primero tenemos el desplazamiento de los prededucibles, pagamos los gastos de remate según sea en proporción o asignación directa. Acá nosotros teníamos, por ejemplo, el seguro, una asignación directa, porque pudimos administrarlo de esa manera, pero bueno, siempre si hubiéramos contratado un seguro global, no sé muy bien cómo son los seguros de los rodados, no sé, por más de un rodado, si es que se puede, desconozco, haríamos la proporción en función de lo obtenido. Y acá, bueno, las mismas consideraciones, las reservas por las tasas o impuestos posteriores a la declaración de quiebra, en este caso tenemos las patentes. Bueno, llegamos a un remanente y acá empezamos a pagar la prenda. Igual mecanismo que para la hipoteca, intereses anteriores, pago todo, y acá ya agregamos una dificultad. En este caso, el capital se paga parcialmente, con lo cual estoy pagando un dividendo, y estoy generando el insatisfecho, dos insatisfechos, por el capital y por los posteriores. En este caso, el del capital, como ya vimos, pasa al quirografario, se suma a la bolsa del quirografario, o compite con y los posteriores se pierden.
En este caso no tenemos remanente. Y analicemos un poco a medida que se van cargando los distintos gastos. Acá tenemos como una primera aproximación al general. Primero establecer los remanentes, los orígenes. Acá tenemos un remanente de planta, un remanente de maquinaria. Y acá sumamos al rodado que no tenía prenda, ya que no es asiento de ningún privilegio especial, los incautados, los fondos incautados y la gestión de cobranza. Y obtenemos los nuevos fondos a distribuir. Como venimos viendo, primero pagamos el 240. Y acá lo que tenemos que tener, el único cuidado, y que salta a simple vista, es que tanto el rodado sin prenda como los fondos incautados y la gestión de cobranza no han contribuido ni con los honorarios ni con la tasa de justicia. Entonces, en este caso tenemos que hacer el cálculo, pero solo respecto de aquello que no ha tributado en la instancia anterior del 244, y por eso tenemos esa llamada de los bienes. Y acá, en el 240, sí vamos a ver que nos vamos a encontrar con más gastos, posiblemente, ¿no? Bueno, en nuestro caso, vamos a ver que hay incidentes, vimos que había un incidente de revisión con un acreedor, entonces tengamos en cuenta que puede suceder que la quiebra tenga que atender las costas de ese incidente. No los honorarios del síndico, pero puede ser que tenga que atender los honorarios de aquel que patrocinó el incidente, si es que es así resuelto. Entonces, bueno, acá viene una tarea fina o delicada de la sindicatura, que es el establecer las reservas. No solo la pertinencia del concepto, sino, y lo más importante, la pertinencia del monto que se va a reservar. Y esto va a cuento de lo que Alicia ya desarrolló en la clase anterior del costo-beneficio. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Si la reserva es en defecto, quedamos mal parados porque no hemos tenido en cuenta el concepto que va a haber que atender. Entonces, por prudencia, tendríamos que pensar siempre en reservas holgadas, pero tampoco tan holgadas, porque estamos privando a los acreedores que tienen derecho de cobro de cobrar, y les estamos reteniendo una parte de los fondos que si después la reserva estuvo calculada en demasiado exceso, cuando se libera aparece la magnitud de lo que se estuvo reteniendo. Es un tema muy delicado el de estimar las reservas. Nosotros, en nuestra experiencia, siempre preferimos en más que en menos, pero con esta prudencia de tener en cuenta que se están reteniendo fondos y postergando el cobro de los acreedores con derecho siguiente a cobrar. Así que es muy difícil adelantar cómo se establece esta prudencia. Pero, y sobre todo, creo que el tema más dificultoso es las reservas en el caso de honorarios de incidentes, porque sabemos todos bien que a veces las regulaciones nos sorprenden. Entonces podemos quedarnos cortos, y en ese caso ha sido una mala gestión de la sindicatura si no lo previó debidamente. Después, en la próxima reunión, hablaremos también un poco cuánto tiempo tenemos que mantener la reserva, pero bueno, lo dejamos como tema para ver en la próxima y para que nos sigan acompañando. Bueno, descontado el 240, tenemos una nueva masa de fondos a distribuir. Y acá, como vimos en las reuniones anteriores, cuando la ley prioriza o le da prioridad a los acreedores laborales para que sean los primeros en cobrar, y después vemos si sobra cómo lo repartimos, la ley habla, no lo tengo acá a mano, pero hace como una identificación precisa de qué conceptos tienen esta capacidad de no estar limitados.
y habla de remuneraciones, indemnizaciones, tendría que verlo, la verdad, no lo recuerdo en este momento, pero lo dice de manera precisa, con lo cual se podría asumir que hay conceptos que quedan fuera de este pago ilimitado, como por ejemplo, supongamos que fuera una multa, ¿no? Que tiene el privilegio del 246, pero no está referida de manera precisa en el 247 que esa multa integra ese inciso que se tiene que satisfacer, o esos créditos que se tienen que satisfacer de manera completa previo a todo. Y aquí, Alicia. Bueno, criterio. está bien, lo digo yo. Bueno, ¿qué estamos viendo? Que el insatisfecho, todos los créditos laborales que quedan insatisfechos con los bienes asientos de privilegio, es lo que dijimos antes, miren, no se vayan muy lejos, quédense cerquita porque enseguida los volvemos a llamar. Los volvemos a llamar con el privilegio general del 246, inciso 1. Como dice Fabiana, la ley dice que se pagan con la prelación del 246, inciso 1, distintos conceptos, se repiten aquellos que han quedado insatisfechos del privilegio especial, y nosotros acá tenemos un criterio que en general es bastante acompañado, que nosotros aplicamos como 246, inciso 1, la totalidad de los conceptos que están detallados en la ley. Es decir, no nos atenemos exclusivamente a sueldos, salarios y remuneraciones, porque entendemos que esa distinción que hace la ley es una manera de referirse al crédito laboral. Es decir, en esta instancia, para nosotros, los laborales agotan todos los fondos que haya para distribuir, en tanto, por supuesto, sean escasos o inferiores a la totalidad de los créditos laborales. Nosotros no distinguimos entre salarios, remuneraciones, indemnizaciones, SAC y demás conceptos. En general no hemos tenido objeciones y los tribunales, bueno, ustedes saben bien, cada vez más están protegiendo el crédito laboral y aceptando este criterio. Esto también tiene sustento, es decir, tenemos un fundamento, no solo un criterio de lógica, sino también hay un fundamento jurídico, que es la resolución de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando establece todo el tema de los privilegios, bueno, podemos aplicarlo por ahí, es decir, fundarlo por la aplicación del 173. ¿No? Del convenio 173 que la Argentina lo ha firmado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no queremos dar la discusión jurídica, pero si no, sí que tengamos en cuenta que si bien en principio alguien podría interpretar que no todos los conceptos del crédito laboral van con el pago ilimitado, vamos a ponerle ese nombre, lo cierto es que nosotros consideramos que sí, que cualquier concepto vinculado con la relación laboral se paga primero. Bueno, hecha esta distinción, volvemos a tener un remanente para atender los créditos que siguen en el orden. Y en eso tenemos el privilegio del 246, incisos 2 a 5, y los quirografarios. Y como vimos en la reunión anterior, vamos a dividir ese remanente mitad para cada uno. Entonces, bueno, primero lo que vamos a atender es el privilegio general. En esta simplificación tenemos solo a un solo acreedor, que sería FIP, pero bueno, tengamos en cuenta que si tuviéramos otros incisos, no sé, sería, supongamos que son cargas sociales, creo que así es el ejemplo, pero supongamos que tuviéramos impuestos, bueno, tendríamos otro inciso que aparece, no solo el 4, tendríamos, perdón, acá es inciso 2, está puesto 4, pero es inciso 2. Supongamos que aparezca el 4, que es por los impuestos, bueno, acá, ¿cómo concurrirían? Si es que no alcanzan los fondos, a prorrata. Acá vemos que se genera un insatisfecho, entonces evidentemente si hubiera habido otros acreedores con este privilegio, hubieran percibido parcialmente el crédito. No se genera ningún remanente, así que acá no hay derrame hacia el quirografario, en este caso. Entonces, como dije, esto pasa a quirografario.
finalmente, acá nos encontramos con los quirografarios propiamente dichos, y acá aparece, van a ver que aparece el laboral. ¿Por qué aparece? Porque, bueno, en nuestro ejemplo, los intereses, había intereses que excedían de los 2 años, y estos carecen de privilegio, así que concurren como quirografarios. Acá también, ¿quién aparece? Aparece la expensa que vino a verificar. ¿Por qué? Aparece acá como quirografario, porque el hipotecario consumió la totalidad de los fondos. Entonces no es que pierde el derecho, no pierde el derecho a cobrar, sino que pierde la prelación, el derecho a desplazar. Entonces acá las expensas verificadas concurren con el resto de los acreedores quirografarios. Y acá, como otro elemento a destacar, es que, más allá de los insatisfechos que vimos que vienen de arriba, es que en el caso de Juan y José, lo que estamos haciendo es una reserva, porque está tramitando una revisión. Entonces, como impactamos el artículo 240 con una reserva por honorarios, también impactamos, en este caso, el quirografario, reconociendo que hay un incidente de revisión. En este caso, el incidente de revisión, la reserva se hace por el máximo que está en discusión, ¿sí? Por el máximo que está en discusión. Así que acá, y después veremos, según cómo se resuelva, si desafectamos o no. Hay un tema que, no sé si sería este caso, pero tengamos en cuenta que a veces los acreedores piden un nominal más un interés, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos analizando el crédito y vemos que le corresponde el interés porque está pactado, por lo que fuere, no solo tendríamos, aunque no esté liquidado ese interés, no solo tenemos que reservar el nominal, sino tendríamos que reservar algunos fondos para atender esos intereses. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en conocimiento de que exista la posibilidad de que se le reconozca un crédito más un interés. La misma consideración es si hacemos reservas relacionadas con juicios en trámite, ya sea en sede judicial o en sede administrativa. Y acá es muy común que el acreedor laboral siga o empiece a tramitar en su propia sede, y que luego venga a verificar a la quiebra con la sentencia. Es muy habitual también que la AFIP no venga en el momento de la verificación tenga todavía deuda pendiente y en discusión administrativa. Entonces, ¿cuál es la cuestión que se puede plantear aquí? Si nosotros estamos notificados o no de su existencia. No podemos reservar juicios que no conocemos, pero si estamos notificados, tenemos que hacer la correspondiente reserva respecto de esos juicios. Un comentario para verlo así gráficamente. Fíjense que queda acá el insatisfecho del acreedor prendario, que era la parte de capital que no se alcanzaba a atender. Y la otra cuestión que también me parece interesante mencionar es, en este caso, esta Edesur, que es un servicio público. Y en algún momento se discutía si la deuda de aguas, por Aguas Argentinas, tenía privilegio o no. El tema es que originalmente la proveedora de agua hace muchísimos años era Obras Sanitarias, en ese caso era una tasa, y como tasa tenía privilegio. Una vez que se privatizó, dejó de tener el privilegio. Hay que tener cuidado que hay algunos servicios municipales que tienen la característica de tasa, y en ese caso hay que reconocerles el privilegio. Acá lo pusimos como quirografario en este ejemplo, pero me parece válido tener en cuenta que si puede tratarse de un servicio público que esté reconocido por la ley con algún privilegio. Bueno, acá también se incorporó a AFIP con su crédito quirografario. Recordemos que siempre, salvo las excepciones que ya vimos, siempre está amparado por el capital. También tenemos esta cuestión del privilegio, por ejemplo, con el sindicato.
si bien la obra social tiene privilegios sobre el capital, el sindicato no se encuentra parado por el privilegio. Siempre hay una discusión en la verificación sobre esta cuestión, pero ya ha quedado totalmente descartada que tengan privilegio. Retomo lo que dijimos un poco antes, la importancia en la verificación de hacer una tarea, obviamente, para que después el que en definitiva va a resolver sobre el privilegio va a ser el juez en su resolución. Pero bueno, tenemos que hacer una tarea, el tema de los privilegios, en la quiebra sobre todo, es trascendental, en el informe individual y a los efectos de que este proyecto de distribución salga como corresponde. Y un último comentario respecto de las expensas que dice posteriores a la constitución de la hipoteca. Esto es porque la hipoteca asentó su privilegio con anterioridad a el crédito de las expensas. Al asentar el privilegio primero, tiene preferencia y por eso las expensas quedaron como quirografarias. Claro, que ese era un elemento que no lo vimos en la reunión anterior, pero la fecha o el momento de constitución o de generación del privilegio también es un elemento más para establecer quién desplaza a quién. Con Alicia lo habíamos hablado, es muy raro que alguien hipoteque, o preste dinero y con una hipoteca sabiendo que hay deuda por expensa, porque sabe que la expensa, en el caso, lo desplaza por lo anterior a la constitución de ese privilegio. Pero bueno, podría suceder. Entonces, un elemento a considerar cuando sobre un mismo asiento pueden concurrir acreedores con incisos distintos dentro del mismo privilegio, es cuando nació cada uno. ¿Quién asentó primero? Exactamente. Y como para cerrar, y esto es metodológico y es una propuesta acá, vemos que son pocos acreedores laborales, son pocos acreedores comerciales, pero tengamos en cuenta que podemos tener casos con, no sé, 500 empleados, no sé, 1000 acreedores, es real, no estamos inventando nada, entonces es evidente que vamos a tener la presentación, si bien dentro del esquema es el mismo, es evidente que va a ser muy difícil, sobre todo la lectura, si nosotros, por ejemplo, acá hacemos un listado de 1500 renglones para que finalmente ver que el remanente fue cero, es decir, que se aplicó todo, ¿no? Porque uno también de los objetivos en el proyecto de distribución es aplicar absolutamente todos los fondos. Acá tiene que quedar cero. Cero o remanente para el fallido, con renacimiento de intereses, etc. Bueno, ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, una propuesta es que acá aparezca, por ejemplo, en vez de tener todos los acreedores discriminados por nombre, decir, bueno, acreedores quirografarios, ¿cuál es el dividendo? Un monto global, y por anexo hacer la apropiación para cada uno. Entonces el acreedor sabe que tiene un dividendo, va a su anexo, se busca ordenado alfabéticamente y dice, bueno, Fabiana, acá estoy, mi dividendo es tal. Y no entorpecemos la lectura, porque esto tiene que, como vemos, vamos leyendo de arriba hacia abajo, hasta de los fondos, hacia la aplicación total. Entonces esa sería una buena práctica, hacer por anexos cuando haya muchos acreedores, por ejemplo. Bueno, me parece que estamos ya en el final del ejercicio. Esperemos que haya sido claro. Obviamente son situaciones que nosotros fuimos tratando de armar para que se den todas las posibilidades, que sobre plata, que falte plata, que haya que utilizar la prorrata y demás. Es para mirarlo un poco, volverlo a pensar, y se cierra el tema de proyecto de distribución en el próximo encuentro, donde vamos a ver cómo se desafectan las reservas, qué pasó con los accesorios y finalmente cuánto cobra cada uno. Nos despedimos, Cecilia, para la próxima. Bueno, muchas gracias, muy interesante el ejercicio, contempla todas las opciones posibles, y yo quería agregar una cosita que no tiene que ver, pero está vinculado. La necesidad que tenemos de contar con los CBU de todos los acreedores,
porque ahora hacemos transferencia de fondos y resulta que llega un momento que está esta distribución impecable y nos piden, en vez del famoso prenumerado, anexo prenumerado que hacíamos antes, bueno, que informemos los CBU. En casos concretos yo estoy buscando CBU de acreedores laborales que ya dejaron de trabajar en la empresa fallida y no encuentro los CBU. Y bueno, sería importante tener en cuenta cuando, no sé, al momento del pedido de verificación de crédito o en algún momento que todos los acreedores denuncien el lugar donde se va a hacer la transferencia del crédito, el dividendo concursal que les corresponda. Bueno, Bueno, nosotros eso lo incorporamos porque nosotros nuestro tenemos un juez, formulario. claro, Sí. nuestro juez genial. Dale. claro, Dale, contá. cuando estamos en el juzgado 10, ya en el auto de apertura, cuando el juez, el doctor Chomer, todos lo van a conocer, fijaba las fechas, una de las partes, bueno, daba como un instructivo, y una de las cuestiones que hacía referencia es que los acreedores tenían que denunciar su CBU. Y bueno, nosotros a partir de eso lo incorporamos ya como rutina, y es más, queda plasmado, lo plasmábamos, no sé si en el informe individual En o el en la informe planilla, individual. y en la planilla resumen. Siempre hacemos una planilla resumen con el reclamado, el aconsejado, y los rechazados o no, lo que fuere, e incorporamos ese dato, así que ya tenemos una planilla en Excel, con lo cual ya estamos avanzando en la verificación, una planilla de Excel con el resumen de los créditos, que después lo ajustamos con el 36, pero bueno, nos queda completo. Nosotros claro, así vinculás el XLS con el del proyecto de distribución y tenés todo listo. Y ahí tenemos ya un anexo. Si lo queremos hacer por anexo, en realidad tenemos un de los quirografarios, pongamos. Ya tenemos prácticamente armado el anexo para poder distribuir. Está todo previsto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. En la última. Chao, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.